Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Hoy tenemos nuestro quinto programa de Entre Nosotras y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, principalmente de una etapa que a veces parece un verdadero reto, parece un verdadero laberinto, sobre todo para padres y madres y también cuidadores, y es de la adolescencia. Vamos a hablar de mitos, de realidades, también a contar nuestras experiencias como mamás, como papás, como docentes. Entonces, pues acompáñenos en esta hora para poder platicar y nos acompaña la licenciada Ingrid Alejandra Montes Solano. Ella es licenciada en Relaciones Industriales y tiene un diplomado en acompañamiento sensible para el sano desarrollo del adolescente. También es docente del Colegio de Bachilleres, ya con 8 años de experiencia, así que nos puede hablar ahora sí con gran confianza sobre la adolescencia, sobre los adolescentes, qué pasa en el cerebro de los adolescentes, cómo podemos marcar límites, cómo podemos enseñarles incluso a ellos a poner estos límites, y todo con respeto y empatía. Así que no se pierdan toda esa charla que vamos a estar aquí entre puras mujeres, hablando desde mamás, desde maestras, y pues para compartirles a ustedes. Sí, entonces queremos darle la bienvenida a Ale. Muchas gracias por estar aquí hoy y por acompañarnos y para hablar. Este programa surge con esta idea de la urgencia que hay de tener aliados y aliadas adultos con los adolescentes. Porque alrededor de la adolescencia se vienen todos estos mitos no sé, en redes sociales, por la sociedad en sí, lo que se habla, ¿no? De que hay adolescentes hormonales, ¿no? Los adolescentes son impulsivos. Entonces, quiero preguntarle a Ale, para empezar, cuáles crees tú o cuáles consideras tú que son como los mitos más sonados sobre la adolescencia? Bueno, pues antes que todo, gracias por la invitación. Y bueno, me encanta que el objetivo del programa sea informar, pero a la vez crear este sentido de sensibilidad hacia esta etapa que en realidad muchas veces no conocemos qué etapa o qué edades de un ser humano comprende. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia comprende entre los 10 a los 19 años, aunque existen diferentes criterios dependiendo de las instituciones. Bueno, y yo tengo aquí no sé. ¿Como una lista? Sí, una lista de 3 mitos esenciales. El primero es que muchas veces los adultos decimos que la adolescencia, lo que ocurre en este periodo es hormonal. Y la verdad es que este mito es muy falso. En realidad lo que ocurre es que está sucediendo una reconfiguración en el cerebro adolescente. Entonces, básicamente, si entendemos lo que está ocurriendo en esta etapa biológica del ser humano, o más bien biopsicosocial del ser humano, pues podríamos tener más herramientas para acompañar a un adolescente, ya sea, como lo mencionaron antes, en diferentes espacios, en la familia, en la escuela y en sociedad. El segundo mito, pues, es pensar que los adolescentes son adultos chiquitos, y no, en realidad un adolescente todavía no es adulto, ya no es un niño, no es un niño o una niña, y bueno, en este sentido creo que hay que puntualizar en que un adolescente sigue necesitando el acompañamiento de un adulto. Esto es muy importante y que no hay que perder de vista. Si bien un adolescente ya presenta características físicas de un adulto, pues todavía necesita este acompañamiento de un adulto, todavía se enriquece de las relaciones con los adultos. Y el tercero es que la adolescencia es un periodo que hay que padecer. Y pues este mito es falso totalmente. En realidad, la adolescencia no es un periodo de inmadurez y que el adolescente tenga que transitar hacia una maduración. La adolescencia en sí es un periodo en el que los adolescentes pueden explorar cosas nuevas, pueden también descubrir y desarrollar su capacidad creativa para resolver problemas. Y bueno, esto, en este sentido, creo que no podemos perder de vista que estas son
características que van forjando el carácter y la personalidad de lo que en el futuro va a ser un adulto, con proyectos, con objetivos reales, con, no sé, vivir una vida plena, digámoslo así. Pues yo les quiero mencionar, aparte de toda la explicación que nos da Ale, que dentro de las teorías del desarrollo psicosexual de Freud está la etapa genital, ¿no? Y por otro lado está la etapa de las teorías de Erikson, que es la teoría psicosocial, en donde nos habla. Por una parte, Freud nos dice que en la etapa de la adolescencia viene buscamos el placer, buscamos el desarrollo a través del placer genital, ¿no? Sin embargo, es esta pulsión. Debemos de tener presente también que están construyendo el entendimiento del placer. Están conociendo y explorando, autoexplorando su cuerpo, y también surgen estas necesidades de conocer también qué pasa, ¿no? Cómo funciona mi cuerpo y cómo se sienten, qué sensaciones son nuevas. Y dentro del desarrollo psicosocial, que viene de las teorías de Erikson, hablamos de que buscamos nuestra propia identidad. En la adolescencia buscamos no lo que me dicen mis papás, no lo que me dice mi mamá, mi abuelita, sino yo quiero crear mi propio entendimiento de lo que es el mundo, mi propio criterio, y entonces formar así mi identidad, mi personalidad. Y entonces es aquí donde debemos buscar este entendimiento de la adolescencia, no solamente como algo que se vienen en estas creencias, en estos mitos, de que simplemente es hormonal. Hay una parte hormonal y hay una parte neurológica, en la que si las combinamos y si entendemos estas dos partes que componen la adolescencia, podemos acompañarles de una forma pues más integral, ¿no? A mí me gustaría que nos explicaras, Ale, tú, ¿qué nos puedes contar sobre el desarrollo neurológico en los y las adolescentes? Bueno, quizás no puedo explicarlo de manera, ¿cómo decirlo?, médica. Sin embargo, en las neurociencias, que es de donde sí me he preparado, los psiquiatras, psicólogos y neurocientíficos en general hablan de que en esta etapa, si bien la dopamina, que son esos transmisores neuronales que se liberan en la adolescencia y en todas las etapas del ser humano, tienen hay niveles bajos de dopamina en realidad. Lo que ocurre es que existen como valles, o sea, niveles bajos, que es durante la adolescencia, incluso más que en otras etapas de la vida, y existen picos de esa liberación de dopamina, picos altos, y eso explica los cambios emocionales abruptos de los adolescentes, del por qué se la pasan en aburrimiento, así de, ay, no, estoy aburrida, con a lo mejor un estado como, no sé, pues las mamás me podrían decir, sí, exacto. Y de repente, cuando hay esa búsqueda de novedades, de algo nuevo, de lo emocionante, que es lo que hace que se liberen las dopaminas, pues existen estos picos muy altos. Y entonces esto, pues de acuerdo a los neurocientíficos, ocurre mayormente en la adolescencia. O sea, así es como funciona el cerebro de un adolescente, es donde más ocurre esto. Por eso es que ellos están en búsqueda constante de esa novedad, de las cosas que sean emocionantes, porque eso hace que liberen dopamina. Entonces, lo mismo ocurre en cualquier adulto que, no sé, al comernos, no sé, un chocolate o comer comida ultraprocesada, se liberan estos neurotransmisores, pero en la adolescencia es esa búsqueda constante, porque es como algo, no sé, adictivo, ¿no? O sea, buscar esas situaciones, donde se libere esto. Entonces, pues, eso
digamos que hay un aumento en ese sistema de recompensas que buscan los adolescentes para liberar esta dopamina. Entonces esa recompensa, esa emoción que ellos buscan, la diversión, y entonces el cerebro funciona como una balanza, donde de un lado está el lado positivo, que serían estas emociones de diversión, de emoción, ¿sí? De lo que puede también desatar entre sus iguales, ¿no? Y por otro lado de la balanza está lo negativo, que son las consecuencias, las cosas malas que te pueden pasar, los riesgos. Y entonces, en ese momento de la adolescencia, esa balanza funciona de tal manera que siempre se va a priorizar lo positivo, que es el sentir esa emoción, sentir la adrenalina, no sé cómo decirlo, ¿no? La recompensa, ¿no? La recompensa, la búsqueda constante, y el cerebro, pues casi siempre en la adolescencia se inclina hacia eso. Entonces, por eso es que no pensamos mucho en la adolescencia, en los riesgos. No es que no lo sepamos, los adolescentes saben lo malo que puede pasar, sin embargo, su cerebro está así configurado en esa etapa, en la búsqueda de esas cosas positivas, ¿no? Que para ellos son positivos. Creo que una de las cosas tan maravillosas, de cierta manera, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista justamente de los adolescentes, es para mí este valor, esta valentía que con los años uno siempre dice que se va perdiendo, ¿no? Yo lo platicaba con mi hijo hace unos días, que cada vez siento que me falta más el valor, ¿no? O sea, es como de joven haces, vas, comes, dices, y todo es como, bueno, le pagas el precio, ¿no? Como tú dices, no es que no sepas el riesgo, más bien es como con todo y riesgo, con todo y miedo, yo voy y lo hago. Pero ahora de adulto, obvio, ya no. O sea, es como, ajá, y si me caigo, y si me rompo, y si me pica, y si me hace daño, y sí. Pero a final de cuentas, la adolescencia sí tiene todo esta, como dices, esta pulsión, no sé, es ir como por el todo, ¿no? Claro, esta pasión, totalmente. Y creo que también es una de las partes que quizá como adultos nos cuesta tantísimo entender, recordar, ¿no? Porque yo siempre comparto este asunto de que, bueno, a veces yo soy pues también maestra, y entonces en algunas ocasiones he tenido compañeros que dicen así como, bueno, pues yo no tengo hijos, entonces pues no sé qué es esta situación viéndolo desde este punto de vista. Pero al final de cuentas es que todos fuimos adolescentes, ¿no? De una u otra forma, con ciertas características quizá distintas, pero todos los fuimos. Entonces, quizá todavía no convives con un adolescente, quizá no tienes hijos adolescentes, pero sí lo fuiste. Y entonces, ¿cómo es que también vamos perdiendo como adultos esta posibilidad de conectar? Y es ahí donde ocurren los confrontamientos en la familia, en las escuelas, porque como adultos pensamos como adultos. Los adultos queremos que las cosas sigan como están, y los adolescentes quieren un mundo nuevo, totalmente, todo el tiempo. Entonces, eso de que como adultos no tengamos tampoco un proyecto de vida más allá de mis hijos, de no tener alguna actividad que a mí como adulto me enriquezca o me divierta, por ejemplo, los adultos vamos perdiendo mucho la alegría, no sé cómo decir, la diversión, ya no bromeamos, y los adolescentes pues en esa etapa están. Entonces ahí es donde, como ciertamente tienes razón, pensamos mucho como adultos. Tenemos que pensar menos como adultos, totalmente. Creo que haciendo referencia a todo lo que están comentando es convertirnos en ese adulto que queríamos. O sea, que cuando nosotros éramos adolescentes, yo quise mucho que mi mamá fuera más empática, que fuera menos... creo que parte del primer tema, que es derribando estos mitos, es para no reaccionar desde el juicio, porque a veces como mamá, bueno, yo lo puedo hablar desde mi experiencia de mamá de un adolescente, reacciono desde el juicio de que mi hijo, no sé, se quiera vestir todo de negro. Oye, ¿pero por qué? O sea, empiezo esa cuestión, pero de repente empiezo a recordar a esa Mariela adolescente, que también quería estar así a la moda, que quería andar en las ondas que estaban en esos momentos. Entonces, y mi mamá en algún momento, o sea, o quienes cuidaban de mí estaban ¿y por qué? ¿No te ves bien? O sea, empezaba el juicio, ¿no? Entonces, derribar
esos mitos, o sea, como qué pasa en el cerebro del adolescente, qué están pasando con sus hormonas, cómo está la cuestión de la sexualidad incluso, ¿no? Si como papás o cuidadores o adultos nos vamos informando, vamos derribando esas barreras, porque realmente se vuelve una barrera que te cega, o sea, en el momento te ciega, perdón, en el aspecto de que no ves como esa parte de la diversión. Como adultos estamos reaccionando desde nuestro estrés, desde nuestras preocupaciones, desde el riesgo, porque lo vemos más como de que te vas a caer, ¿cómo te vas a ir solo? Mi hijo me dijo, mamá, me quiero ir caminando de la escuela a la casa. No, o sea, yo de verdad que me puse intensa y yo vi todos los riesgos. Él ni siquiera lo estaba viendo como de que me van a asaltar o me va a pasar algo. No, él lo estaba viendo como la experiencia de irse de la escuela a la casa solo. Y él ya había hecho su plan de ponerse sus audífonos, checó qué canciones iba a ir escuchando. Esa era su experiencia, o sea, y yo lo estaba viendo como desde el peligro, desde el riesgo, desde mi estrés. Ya hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? Déjalo. Eso sí, le dije, ¿sabes qué? Activa el GPS, te voy a ir monitoreando. Y sí, iba yo y me di cuenta que caminó rápido, ¿no? Entonces, pero esta parte, como dice ella, ellos están viviendo ahorita la adrenalina, lo de la primera vez, de que se siente de toda esa parte, ¿no? Entonces, es importante derribar todos estos mitos para dejar de reaccionar desde todo esto que traemos como adultos. Y es que justamente estos momentos en esta etapa son muy importantes para forjar el adulto del futuro. Luego las mamás, no sé, a lo mejor algunas mamás que se quejan de que el hijo todavía vive con ellos, de que así, ¿no? Entonces, pero si nunca tuvieron esta oportunidad en esta etapa crucial, pues ¿cómo se va a lograr lo otro, ¿no? O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es difícil. Yo soy mamá y me imagino estar en esa situación en ese momento y pienso que va a ser muy difícil para mí también, pero no perdiendo de vista que esto es muy importante para lo que van a hacer en el futuro. Sobre todo para formarles autonomía, ¿no? E independencia, porque tal vez en ese momento de la adolescencia no medimos los riesgos, pero sí nosotras como adultas podemos acompañarles, ¿no? Y hacerles que puedan a lo mejor ver cuáles pueden ser los riesgos y las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, ayudarles a tomar decisiones conscientes, tomando en cuenta pues que es un riesgo y cómo podemos correr menos riesgos, reducir los riesgos, ¿no? De que a lo mejor, como dice Mariel, ¿no? Te pongo el GPS, te permito que lo hagas y yo voy viendo, porque finalmente en algún punto van a tener que hacerlo, ¿no? Sí. Y también es muy contradictorio, creo yo, Alejandra, el discurso de muchos adultos que se maneja hoy en día de la famosa generación de cristal, ¿no? O sea, por una parte es como los adolescentes son unos irresponsables, unos inconscientes, unos andan buscando el peligro y todo, y por otra parte pero también son la generación de cristal, que por todo lloran, que por todo se trauman, que por todo sufren, que por todo les da ansiedad, o sea, entonces es como bien lo dices, o sea, el discurso de un adulto o la forma de ver de un adulto a la adolescencia es totalmente injusta, creo yo que sería la palabra. Entonces, ¿cuáles crees tú que serían como los principales errores que tenemos los adultos al comunicarnos con los adolescentes? Bueno, tengo una lista aquí que la verdad está un poco improvisada porque fue una pregunta que yo lancé con mis estudiantes, con un grupo que yo vi como muy dispuesto a participar. Yo les preguntaba, ¿cuáles son los desafíos o cuáles son las necesidades de los adolescentes, de ustedes, ¿no? Son chicos de sexto semestre en el último año de bachillerato. Ellos contestaron lo siguiente, no estoy inventando. Ansiedad por el futuro, ya sea laboral o económico. Wow. Cumplir expectativas de los padres en cuanto a su futuro, ¿sí? No quedar en la opción de universidad que los padres consideran y que ellos quisieran también. Lo siguiente, que los padres los comparen con otros adolescentes, ya sea hermanos, primos, etc. El siguiente, que minimicen sus estados, que
que no sean empáticos con su sufrimiento. Por ejemplo, cuando les dicen, ma, es que estoy cansado. ¿Pero cansado de qué? Si solamente vas a la escuela. Yo a tu edad ya hacía tal cosa y ya tenía 1000 casas, o no sé. Por ejemplo, lo siguiente, sentirse juzgados y no escuchados. Que cuando tienen una plática, sus padres los sermoneen, en vez de solamente pues escucharlos, que es lo que ellos quieren. Y lo último, me dijeron, a veces no queremos una solución, simplemente que nos escuchen. Y creo que esa es una de los errores que cometemos los padres, que queremos solucionarles todos los problemas con los que nos llegan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros estudiantes. Entonces creo que un error es eso, suponer que necesita que yo le resuelva el problema. Lo segundo, suponer que cuál es el estado en el que estás. Te estoy viendo así como de enojado. Está enojado porque, no sé, cualquier cosa. O está triste porque lo dejó el novio, la novia, o etcétera, ¿no? Entonces, suponer, eso es como un error que lo hacemos los adultos frecuentemente. No ser curiosos. O sea, generalmente nos quedamos con lo que nos dicen, y no preguntamos y no vamos más allá, ¿no? En vez de decir, mejor preguntarle, ¿no? O sea, noto que estás de esta manera, ¿es así? O ¿qué está sucediendo? No sé. Ser más curiosos como adultos. Y lo último que yo pienso que es muy importante es que no reparamos. Y yo creo que esto va de la mano con cosas que ocurren desde la infancia, ¿no? Y que como padres, a lo mejor, o maestros también, cuando nos equivocamos, o sea, pensamos que el adulto tiene la razón siempre y no es así, no reparamos y no decimos, me equivoqué, no es así, hagámoslo juntos otra vez, ¿no? Entonces, creo que, no sé si alguien quiere agregar. Y también podría agregar en esto de qué errores cometemos nosotros como padres y como madres, es retomando un poco esto, de que nosotros como adultos damos por hecho que nuestro hijo, que nuestra hija, que ya tiene un cuerpo adulto, su cerebro ya está totalmente desarrollado. O sea, las neurociencias nos dicen que el cerebro se termina de desarrollar por ahí de los 23, 25 años. Entonces, en esta etapa de la adolescencia, lo único que nos queda a los padres y madres es seguir prestando este cerebro como lo hemos hecho desde la infancia, ¿no? Nuestro cerebro maduro, nuestro cerebro pleno es el que va a servir como guía a estos adolescentes. Bueno, pero creo que ahí también lo que pasa es que somos muy carentes los adultos, ¿no? O sea, somos carentes quizá de cerebros, quizá no hablando físicamente y todo, totalmente desarrollados, ¿no? Pero sí en cuanto a las carencias en la apertura, en nuestros propios prejuicios, en nuestras propias heridas, en lo maltratados que también pudimos haber sido como adolescentes, ¿no? Entonces es lo que hemos platicado muchas veces, cómo paternar o cómo maternar cuando somos hijos rotos también, ¿no? Entonces creo yo que desafortunadamente es lo que nos pasa muchas veces como padres, que no nos hemos preparado o no nos hemos encargado de curar nuestras propias heridas de adolescencia para poder acompañar a nuestros adolescentes, ¿no? Habemos tantos adultos que tenemos ahí un atorón en nuestra adolescencia, o sea, que somos como adolescentes de 40 y tantos años, ¿no? Cuando realmente no lo es. Y cuando nuestros hijos, creo, pasan en esta etapa, también es como cuando estás embarazada, se te reviven un chorro de muertitos, ¿no? O sea, de traumas. A mí me parece muchas veces que podemos incluso hasta querer competir o vivir las experiencias que nuestros hijos están viviendo como si fueran propias, ¿no? O sea, cuando evidentemente pues nosotros ya pasamos bien o mal esa etapa, ¿no? Entonces, qué difícil es también poder acompañar a nuestros hijos cuando no nos sentimos en ese momento acompañados o vistos o aceptados y todo. Insisto, para mí es como revivir muchas heridas que quedaron pendientes ahí otra vez, ¿no?
Sí, y también, o sea, yo lo que invito o lo que se sugiere a los adultos que acompañan a adolescentes es justamente hacer este trabajo de reflexión. ¿Cómo me sentí yo juzgada cuando era un adolescente para mostrar esta empatía a tus hijos y a tus hijas, ¿no? O sea, ¿cómo recuerdas que tus papás no te escuchaban? ¿Cómo recuerdas que tus papás te criticaban? ¿Cómo recuerdas que te alejaban un plato de comida? ¿Cómo recuerdas no tener esta escucha activa con tus padres, ¿no? Y no sé, yo creo que nos podría confirmar la psicóloga, ¿para quién deben ser las terapias? Muchas veces es para nosotros los padres, ¿no? No sé. Así es. Fíjate que algo que a mí me ha impactado mucho dentro de la crianza y como experiencia personal es el aceptar a la hija o al hijo que tú tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo tengo expectativas de lo que debe de ser mi hija o de lo que quiero que sea, como decía Carla, ¿no? Desde mis heridas, desde mis juicios, desde mis creencias. Entonces, le exijo, ¿no? O le lastimo a mi hija, a mi hijo, desde mis necesidades o desde lo que yo quiero o desde lo que yo creo que está bien. Entonces, aceptar a la hija o al hijo que tú tienes desde si tiene alguna neurodiversidad, desde si tiene una personalidad que a lo mejor se puede considerar como difícil, sensible, lo que yo puedo hacer es, lo primero es validar sus emociones, tomarlas en cuenta, como no menospreciarlas ni minimizarlas, sino a mí me gusta mucho una definición de empatía de Marcela Lagarde, donde dice, veo mi yo en ti, ¿no? Yo puedo verme en ti desde la compasión, desde el amor, desde el acompañamiento, ¿no? No desde mis necesidades, desde mis carencias, desde mis heridas, sino yo puedo verme en ti y por eso no te hago daño, ¿no? Porque yo en algún momento fui tú, o yo podría haber sido tú. Entonces, es como sensibilizarnos como adultos, como adultas, y acompañar sin lastimar, ¿no? Y muchas veces sin hablar, ¿no? O sea, simplemente estar. Acompañar. Sí. Justo ahora que comentabas sobre aceptar al hijo que tienes, estaba acordándome de un caso que supongo que sí en la vida real ocurre frecuentemente. De que bueno, no sé, me voy a acordar el caso este. Un adolescente va en un auto manejando a gran velocidad, y atropella a alguien o tiene un choque con otro auto y muere una persona, la persona del otro auto, no el adolescente. Entonces, esto me vino a la mente porque cuando nosotros como padres o adultos que acompañan a un adolescente estamos sensibles a observar cuáles son los intereses de mi hijo o mi hija, del adolescente al que acompaño. Pues quizás sea un adolescente al que le gusta la velocidad, simplemente, o sea, le gusta. Entonces, en vez de proveerle un auto, unas llaves de un auto para que maneje a esa velocidad, exponerlo a esas situaciones de riesgo o factores de riesgo, los trato de minimizar sabiendo que a él le gusta la velocidad. Bueno, ¿qué hago? A lo mejor lo puedo inscribir en algún deporte donde experimenten la velocidad, algún deporte donde, no sé, que se apegue a las características de mi hijo, de mi hija, de mi adolescente. O sea, entonces eso me vino a la mente porque es como aceptar al hijo que tengo y ayudarlo, acompañarlo y no dejarlo ahí a que él decida, ¿no? Y bueno, que dañe a alguien más o a sí mismo. Claro. Y es que yo creo que para poder conectar o reconectar con nuestros hijos es esto, ¿no? Esa parte de escucharlos. O sea, la comunicación no solamente es hablar y decirle lo que sí y lo que no, sino escucharlos, pero con un interés, no sé, yo genuino. Al menos me he sentado con mi hijo, como si fuera alguien que apenas voy a conocer y le he preguntado, de verdad, de una forma, me pongo como a su lenguaje.
Incluso en algún momento le me he expresado, o sea, hasta las mismas palabras que utiliza él, para poder saber cuáles son sus, o sea, qué te gusta, qué música te gusta, cómo te gusta vestirte, qué opinas de esto. Empezamos como una charla, ¿no? Estamos cocinando, estamos haciendo cosas juntos y en esta comunicación sin juzgarlo, porque de repente sí me entra la parte de ¿cómo que ya estás escuchando esta música? No, o sea, y es a veces inevitable, pero tenemos que reeducarnos en esa parte de poder escuchar sin juzgar, con respeto, con curiosidad, ¿no? De poder, y que incluso hasta de las amistades, o sea, la vida de un adolescente es en casa, en la escuela y con los amigos, ¿no? Y aparte de las actividades que tengan, pues no sé, fútbol, natación o algo, ¿cómo están esas esferas? Y esto me recuerda mucho a la película, no sé si la de Intensamente, que son las islas de la protagonista, ¿no? Que es familia, juegos, escuela. Eso cuando era niña, pero ya cuando entra a la adolescencia se van destruyendo unas y entran otras, ¿no? Que es ahora las amistades, la apariencia. Entonces, esta parte de poderlos conocer a los hijos, la comunicación. Pero de ahí nos vamos con los límites, ¿no? Porque para empezar a ponerle a nuestros hijos límites, tanto de nuestra crianza hacia ellos como de ellos hacia el mundo, tenemos que hacerlo dentro de esa comunicación. Yo creo que tú dices algo muy importante, Mariel, y creo yo que es tal cual, o sea, no es platicar con tus hijos como si no los conocieras o si los fueras a conocer por primera vez, es que los estás conociendo, ¿no? Sí. Vuelvo a lo mismo, yo que trabajo mucho con embarazadas, es como cuando dices, voy a tener un bebé, es que es una persona que tú no conoces, o sea, ese niño que llega a tu casa, no lo conoces, es como si llegara alguien, no sé, de intercambio a tu hogar, ¿no? O sea, sabes de dónde viene, sabes quiénes son sus papás, pero es que realmente no lo conoces. Entonces yo creo que a final de cuentas este adolescente, pues sí, es alguien nuevo, no es el mismo niño que vivió en tu casa 13 años antes, ¿no? Sí. Cada vez es una persona nueva. Y esto que tú dices, Ale, yo creo que es muy importante en cuanto a las expectativas o cómo vemos a nuestros hijos, pero creo que muchas veces para los papás nos resulta muy difícil ver a nuestros hijos como en su sombra, ¿no? O sea, es como, mi hijo es súper inteligente, muy simpático y en la escuela no me dan problemas y pero lo difícil que es realmente ver que toda esa luz también tiene una parte de oscuridad y no es como juzgarlo de que es un niño malo, es un niño mal portado, etcétera, sino intrínsecamente por ser humano, ¿no? O sea, también tiene como sus rollos, sus conflictos, como tú dices, si le gusta la velocidad, pues quizá pueda o no sé, o las armas o la película o las películas de terror o cualquier cosa, quizás sí pueda detonar eso en algún momento en un problema y no solo en un gusto culposo, vamos a decirlo, ¿no? Aquí creo que hay muchos puntos a rescatar. El primero es que como padres debemos olvidarnos de ese niño que algún día fue. O sea, eso ya fue. Ellos, los adolescentes, quieren autoafirmarse, o sea, quieren alejarse de esa figura de autoridad y crear su propia identidad. En eso están. Entonces es importante que como adultos quitarnos esa idea de que va a seguir siendo el niño dócil, obediente o no. Y lo otro es que sí pensamos como adultos al decir se va a convertir en no sé, en todo lo que yo juré destruir, ¿no? Y la realidad es que están explorando, o sea, tomémoslo como algo de exploración sin dejarlos. Obviamente sí hay que establecer límites. Como adulto siempre hay que pensar, eso es algo que aprendí desde la crianza respetuosa. O sea, tú eres el adulto a cargo. O sea, tú eres el adulto a cargo de esa vida y aunque ya esté en un cuerpo de adulto, no lo es aún. Entonces, como adulto sigues a cargo y no puedes darle todo lo que él quiere. Le vas a dar lo que él necesita. ¿Cómo vas a saber que lo necesita? Pues tomando en base sus derechos, ¿no? O sea, siempre apegados a los derechos, porque darle todo es negligencia y la negligencia pues es un delito, ¿no? Entonces es maltrato. Entonces, creo que eso es algo que quería rescatar, ¿no? Como saber que es como es luto, ¿no? Porque estás ya dejando atrás al niño que fue. Y algo que me gustaría agregar es que para aceptar al hijo que tienes, a la hija que tienes, necesitas renunciar
¿no? Implica también renuncia y conocimiento, ¿no? Conocer cuáles son sus virtudes, cuáles son sus zonas de oportunidad, conocer también las características que hacen a mi hija, a mi hijo único, y en base a eso yo promover su propio crecimiento personal, ¿no? Bueno, ya que estamos, seguimos con el tema de límites, ¿no? Creo que ese es importante porque también le vamos a nosotros, con los límites brindamos seguridad y parte de que ellos están formando su identidad, probando su autonomía, tenemos que empezar a poner estos límites porque de una manera amorosa, de una manera respetuosa y que yo al menos desde mi experiencia como mamá, vaya, de adolescente, ¿no? De repente se me viene esa Mariela adolescente que quiere hablar, ¿eh? Porque pues en algún momento, bueno, mi mamá trabajaba, entonces la que nos establecía los límites era mi abuelita. Y, o sea, mi abuelita era así como que muy autoritaria y todo, ¿no? Y yo sentía esta parte de que no se hacía, o sea, mi voz no era válida. Es que yo no quería esto, no, pero lo tienes que hacer. Entonces, ya ahora que digo, bueno, y ahora que soy mamá, empiezo a aprender de esa parte de los límites de cómo hacerlo, pero sobre todo los beneficios. No es tanto como una cuestión de autoridad, ¿no? Sino también enseñarles a ellos que sí, que no. Es esa parte también de que ellos se sientan cuidados. Porque aunque ellos digan, no, yo puedo. Ah, sí, yo me voy solo a la escuela o me voy solo a la casa, sí. Pero en el momento que yo te empiezo a hacer ver, ¿no? Algunos riesgos, porque pues bueno, estamos en una sociedad donde la delincuencia o las malas influencias, ¿no? Pero esta parte de poderles hacer ver los límites, ¿qué estrategias, bueno, ustedes o todas, ¿no? Nos recomiendan? Ya por ahí vi que hay saludos, ya la gente está escribiendo. Ahorita les voy a dar lectura a todos los que nos están comentando. Pero vamos a hablar de estrategias que recomiendan pues, ustedes, ¿no? Y todas como mamás, psicólogas, maestras, para establecer límites sanos sin dañar la relación. O sea, sin que tampoco nos veamos ni muy, muy estrictos ni tan permisivos. A ver, ¿qué estrategias nos recomiendas, Ale, en esta parte para poder a nuestros hijos los límites? Hay dos cosas que me han funcionado, al menos en el ámbito escolar, ya tú me vas a confirmar, Carla. Lo primero es ser humildes. No, como adultos no poseemos la verdad, no somos dueños de la verdad. Y puedes conducirte o hablarle a un adolescente al tú por tú, con mucho respeto, y eso no te quita autoridad, ni mucho menos, con respeto. Establecemos acuerdos siempre al inicio del semestre, o sea, siempre les digo, no es una dictadura, no es lo que yo diga aquí en el salón de clases, o sea, yo puedo poner parámetros, pero siempre tomando en consideración la opinión de ustedes. ¿Qué hacemos en caso de que alguien llegue tarde, ¿no? O sea, ¿cuál es la hora a la que debemos llegar, ¿no? Tomando en consideración también, siendo empáticos. Hay muchos estudiantes que vienen desde muy lejos y entonces uno hay que tener como ciertas concesiones, ¿no? Eso. Lo segundo, creo que yo pondría que apelar al sentido crítico, es decir, saber que ellos tienen un juicio propio e invitarlos a que ellos desarrollen ese sentido crítico de, más que decirle, oye, no tomes en la fiesta porque si tomas, si te emborrachas te va a pasar esto y aquello, ¿no? O sea, obviamente lo saben y lo van a escuchar, pero pues por acá a lo mejor nos va a estar saliendo así de, todos pasamos por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor es hablarle más de, no sé, hacerles preguntas de, ¿qué crees que pase si te emborrachas? Con las personas que están ahí, ¿te sientes segura o no? O sea, que ellos mismos respondan a esas preguntas que les hagan llegar a la misma conclusión sin que tú como adulto se lo impongas, ¿no? Eso es desarrollar su sentido crítico, ¿no? Porque ellos se están alejando de todo lo que dice el adulto. Es una etapa en la que el adulto no cuenta lo que opina y es más cercano a lo que me dice mi amigo, a que yo estoy aquí con mis amigos y quiero pertenecer. O sea, entonces creo que esas son dos cosas que yo rescataría en esto de cómo establecer límites, sí. Y si alguien más quiere agregar. Sí, solamente hablar de estos límites que vienen desde la crianza, ¿no? Los límites son indispensables.
Los límites se ponen siempre y cuando no transgredan sus derechos humanos. Y un derecho humano es la libertad. Entonces, sin confundir con el libertinaje, ¿no? Vamos a dar esta libertad que posee cualquier ser humano, niño, niña o adolescente, sin es que estaba yo aquí anotando unas cosas, límites asertivos. El decir no también es amarlos, ¿no? Estamos, como tú dijiste hace un rato, o sea, les damos lo que quieren, no lo que necesitan, ¿no? Entonces, límites respetuosos desde la crianza, sin prácticas adultocentristas, también salvando lo que tú decías, ¿no? Estamos a la par de ellos también, no mirarnos con esta desigualdad de ser nosotros el adulto y ellos los menores de edad o los adolescentes. Y quisiera rescatar también un poco esto que hablabas del duelo que hay en todas las etapas, ¿no? Creo que nos cuesta mucho trabajo a nosotras como madres aceptar que en la niñez nosotras somos las heroínas y somos todo, ¿no? Sí. Y cuando pasan a la adolescencia, pues vienen a aprender estas experiencias de sus pares. Ya dejamos de ser como todo para ellos, ¿no? Y creo que para mí, creo que sería una de las cosas que pienso que me costaría aceptar más adelante. No sé si a ustedes les pasa como mamás. Y creo que una parte importante en este punto, Caro, me parece que es justo que los límites son una forma de cuidarles. ¿Por qué? Porque justo como es una etapa social en la que todo se crea en mi contexto social, en mi escuela, con mis amigas, fuera de casa, si yo como mamá, como papá no pongo límites, pues seguro se pierde, ¿no? Porque creo que también podríamos anticiparnos, ¿no? La anticipación, si yo como mamá sé que mis hijas ya están creciendo y que ya van a entrar a la adolescencia, es empezar como a plantear, ¿no? Si pasa esto, ¿qué haría? ¿Cuál sería la consecuencia que yo? ¿No? Y empezar a negociar. ¿Sabes qué? Mira, la próxima vez que tú salgas va a pasar esto, esto y esto. Y si pasa esto, entonces esa es la consecuencia, ¿no? Bueno, porque si no ponemos como lo que puede pasar, si no anticipamos, al rato eso es como, no, es que eso no me lo dijiste, eso yo no lo sabía, ¿no? Y no, tampoco se trata de que yo me la voy a, como hoy me enojé y como me molestó, hoy me la saco y te hago lo que yo quiera, ¿no? No, sino que si yo me anticipo y hacemos acuerdos de lo que puede pasar si tú te sales del límite o pasas el límite, entonces esto es lo que pasaría si tú pasas el consecuencia lógica, ¿no? ¿Sí? Sí. Y si te la pasas, bueno, ya sabías lo que iba a pasar. No, y también les enseñamos a respetar los límites de los demás. Claro. Sí, esa parte. Fíjate que yo en este asunto de los límites creo que es bien, bien importante, o por lo menos para mí es muy importante, que no nada más les marcamos el límite a ellos, sino principalmente me marco mis límites yo, ¿sabes? O sea, yo puedo ser a veces como muy explosiva como mamá, pero intento recordar siempre mis límites, ¿no? O sea, yo sé que puedo, no sé, gritar, decir, pero jamás te tocaría, ¿no? O sea, jamás te pegaría, jamás te aventaría una chancla, o sea, ¿sabes? Y eso incluye lo que dice Mariana de mis límites de decirte hoy me voy a sacar este nuevo castigo de la manga, ¿no? Entonces hoy te voy a quitar el celular, la tablet, la tele y todo. ¿Por qué? Pues porque hoy yo me sobrepasé de mis propios límites y entonces voy con toda la violencia o con todo el coraje o con todo el enojo hacia ti, ¿no? Entonces creo que es súper importante marcarle los límites al adolescente, pero sobre todo mis límites. Nunca voy a, no sé, se me ocurre a pelear con mi marido enfrente de ellos. Nunca voy a, nunca, ¿no? Entonces, para mí eso sí es bien importante, porque además aprendes también tú, si es que no has aprendido, a autogobernarte un poco, ¿no? De no pasarte. Y lo mismo con los alumnos, porque creo que muchas veces te pueden tocar en un botón en el que te puedes así desbocar totalmente, y lo riesgoso que eso es en muchos sentidos, ¿no? Y la otra situación que yo creo que también es bien importante, porque te permite también acercarte a ellos y de cierta manera reconocer las posibles consecuencias
en tu vida y es hablándoles a ellos de ti, o sea, sabes, así como tú quieres conocer a tus hijos también te quieren conocer. Y no a tus 40 y tantos años, sino también qué hiciste, cómo te fue a ti en tu adolescencia. No sé si por curiosidad, si también intentando buscar algunas respuestas o no, pero para mí eso también es muy importante, ¿no? Lo mismo con los alumnos, quizá no les vas a contar si te estás divorciando o no, No. pero sí de alguna manera tienes que abrir un poco, exacto, que ellos sepan quién eres detrás de esta imagen o de este personaje, ¿no? Eso es muy importante. Creo que esto va también con esas estrategias, ¿no? De ¿qué hago entonces? Ya vimos que no, pero ¿qué hago? Es mantener abierto el canal de comunicación, tratar de entender sin juzgar y compartir, es muy cierto, la experiencia propia, porque todos fuimos adolescentes. Sí, O sea, todos. Que aunque, como como dicen ustedes de esto de compartir, el maestro Gaudencio Rodríguez decía así en una de sus charlas, o sea, sí compartir, pero cosas que puedan entender, ¿no? O sea, hacía mucho hincapié de, no vamos a hablar de divorcios, no vamos a hablar de experiencias sexuales, de mi vida marital, ¿no? Porque además corríamos el riesgo de que... No, sí, así que chiste. Uy, sí, pero digo, porque corríamos el riesgo, lo acabo de escuchar, que justamente cuando este adolescente se muestre enojado, te haga este reclamo, ¿no? De, pero tú también lo hiciste, ¿no? Y que era muy duro para el adulto que cuando pasaban estas situaciones esperar una disculpa, ¿no? Del adolescente enojado. Entonces, sí compartir, sí, no vas a soportar, o sea, no estoy soportando. Uh-huh. Y es que nuestras adolescentes o adolescentes no son nuestros amigos, no. O sea, son nuestros hijos, hijas, no nuestros amigos. Hay cosas que podemos compartirles y hay cosas que no. Y definir esa línea y respetar los límites, los suyos y los míos, ¿no? Para su cuidado y para el mío. Es como importante también mencionarlo y ponerlo en práctica. Oigan, voy a leer los saludos y los comentarios. Dice aquí Alejandra Romero, muy buen programa y excelente invitada. Saludos para mi Ale y mi Caro, que las quiero. Gracias por estos temas súper importantes para todas las personas. Hace falta más acompañamiento y visibilidad para las necesidades de los adolescentes. Maura Alvarado nos manda 3 corazones. Martín Fabián, saludos a las 3. Isabel Padua dice, excelente programa. Estoy empezando en esta etapa con mi hija. Gracias, bueno. Realmente te va a ayudar mucho este programa. Dice aquí Rafael García, saludos a todo el panel. Sergio Arnulfo, bueno, un saludo al doctor Sergio Arnulfo. Dice, muy buen tema, saludos amigas. Isabel Padua dice, sí es cierto, se nos olvida que algún día fuimos adolescentes. Alejandra Romero dice, vamos perdiendo la sensibilidad para conectar con personas más jóvenes sin tomar en cuenta lo que nosotros fuimos y necesitamos en el momento de nuestra propia adolescencia. Juan Carlos Meléndez dice, yo sigo con esa ansiedad del futuro. Y una carita riéndose. Errol dice, hola, muy buenas noches a todas las damas del programa. Qué gran tema nos están presentando. Es de mi mayor interés, ya que tengo un hijo que acaba de cumplir 11 años. ¿A qué edad se presenta esta etapa en nuestros hijos? Bueno, lo vamos a comentar a partir de qué edad comienza y termina la adolescencia. Dice Daniel Contreras, ¿qué opinan sobre criar a los hijos con cierta austeridad para fomentar su resiliencia y aprecio por las cosas? Alejandra Romero dice, aceptar a los hijos que tenemos totalmente. Qué difícil tratar de complacer las necesidades de mamá o papá o intentar no hacerlo y caer en ese lugar de hijo rebelde, entre comillas. Y bueno, seguimos con los demás comentarios, pero podemos contestar mientras esas 2 preguntas de a qué edad empieza, si a partir de los 11, y qué opinan sobre criar a los hijos con cierta austeridad para fomentar la resiliencia y el aprecio a las cosas. Que creo que es ahí donde dices, para que valores. Bueno, ya habíamos comentado la adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, abarca de los 10 a los 19 años. Okay. Básicamente. Y lo segundo, pues,
Desde mi opinión, creo que no tendría sentido castigar porque yo lo veo más como un castigo, ¿no? ¿Por qué le vas a retirar privilegios que sí podría gozar? Digo, no le veo sentido. Creo que más bien lo que podrías hacer como padre o madre para que valore, pues es fomentar, conectar con tu hijo, agradecer quizá por las cosas que sí tienen y, no sé, tratar de crear esos espacios familiares de convivencia, alegría, porque al final esas son las cosas que van marcando el desarrollo de las personas. Esas son las experiencias que valen la pena, o sea, de qué tanto estuvo mi mamá, mi papá, sí, me compró un celular, wow, así el mejor, ¿y qué hiciste con ese celular? Ah, pues, no sé, nos mandamos memes o no sé, o sea, es darle una utilidad a esos privilegios que sí tienes. No le veo yo sentido de... No, de y, no, y además cuestionarte como adulto, ¿no? ¿Desde dónde viene este deseo, ¿no? De que mi hijo no tenga esto. ¿Desde dónde viene, pues, tú como adulto? Hacer esta autorreflexión, pienso también. Para mí esto tiene que ver también mucho con la realidad con la que criamos a los hijos. Es decir, si bien es cierto que no tendríamos como por qué decirles a los hijos cuánto gasto, cuánto gano, hoy, no sé, estiré de un lado para llegar al otro, etcétera, pero sí hacer partícipes a los hijos de una manera muy real de dónde viene el dinero. O sea, es como, no hay dinero infinito, no hay recursos infinitos en esta casa, ¿no? Hay, no sé, un presupuesto y el presupuesto se ocupa para tales y tales cosas. No sé, quizá entrar un poco a esta educación financiera, ¿no? Como ahorras, quieres esto, te doy la mitad, tú pones la otra mitad. Pero sí creo que quizá pueda haber muchas veces esta idea, para mí errónea, que hay algún dicho así, ¿no? Que cría a los hijos con un poco de hambre, con un poco de frío, con un poco de no sé qué cosa. Tampoco me parece necesario. Me parece que hay formas de crear conciencia más amables. Sí. Claro, porque cuando criamos, como decías, Ale, si yo quiero limitar cuando no es necesario o como por qué, ¿no? ¿Desde dónde o por qué creo que a partir de las carencias o de limitar va a haber un aprendizaje? Hay muchas otras formas de generar aprendizaje y no tiene que ser a través del castigo o a través de limitar, cuando puedes dar las cosas, ¿no? No, y también es enseñar a cuidar, o sea, lo que Puedes uno... concientizar, ¿no? Sí, ¿no? Un ejemplo, no sé si tienen juguetes o videojuegos que a veces por los costos, ¿no? Puede ser que dices, oye, valora, cuídalo, ¿no? Porque a lo mejor esto te puede durar muchos años, ¿no? Como que no tanto el de que, no te lo voy a dar para que crezcas y aprendas el valor de las cosas, ¿no? Al menos mi hijo, como por parte de su familia paterna son comerciantes, pues obviamente él ve todo eso, ¿no? Cómo es el comercio. Entonces él, estando con sus abuelitos, ha vendido limones, cacahuates, porque van, cosechan, y entonces él ha aprendido. Entonces, cuando es una fecha, 14 de febrero, y que me dijo, no, mamá, pues yo ya tengo un dinero ahorrado y yo ya voy a comprar un regalo para... y no estoy soportando. Entonces, es algo que él mismo, o sea, él tomó la iniciativa, ya lo había planeado, y yo respiré nada cuando vi el regalo. Pero de verdad que esa parte que su familia, por parte de papá, le están enseñando, o sea, inculcando el cómo trabajar, porque no es tanto el ganarse el dinero, sino el trabajar, porque en algún momento mi hijo pues va a entrar al mundo laboral y va a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cómo ofrezco? Esa parte de la educación financiera es súper importante. Creo que en todas las escuelas debería haber, que creo que ya lo están implementando, ¿no? Les enseñan a cómo emprender, ¿no? Sí. Hacen algunas manualidades, cosas, y los venden en ferias o en exposiciones, y está muy padre. Pero yo creo que esa parte de enseñarles el valor, ¿no? Mira, esto tiene, o sea, tuvo ese costo, a lo mejor decirle o no, pero enseñarle a cuidar. Entonces yo creo que más que restringir, ¿no? Al menos es mi opinión, porque ya tengo un hijo adolescente, Eric, en junio cumples 13 años, entonces está en la plena flor de la adolescencia. Sí, justo, ¿no? Eso que hablas del trabajo. El trabajo dignifica. Sí. O sea, enseñarles este valor de lo que es el trabajo.
Pues bueno, la siguiente pregunta que tenemos para Ale es, ¿cómo se forma la identidad en la adolescencia? ¿Qué influencia tiene el entorno en esta construcción del adolescente? Bueno, recordemos que es una etapa de exploración, por lo tanto, todas las experiencias que tengan, pues van formando su identidad y van creando aprendizaje y demás. Lo otro, pues, creo que son los entornos quizá digitales donde se desenvuelven estos grupos sociales que pueden ser virtuales también. Creo que también tienen una influencia fuerte en la formación de identidad. Obviamente con sus iguales, también eso es otro factor importante, con los grupos a donde ellos quieran pertenecer. Y pues básicamente desde mi punto de vista creo que eso, y podríamos como hablar profundamente sobre eso, hay mucho que decir. Ahorita que tocas este tema de las amistades, yo he escuchado muchas veces yo confío en mi hijo, pero en los amigos no, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como papás, no sé si la palabra sería ayudar, favorecer o cómo, Se me vino que negado. nuestros hijos tengan Creo que ya. buenas amistades, por hacerlo como algo muy amplio, ¿no? Es que para empezar habría que cuestionar para ti qué son buenas amistades, ¿no? Para mí como mi yo adulto me dice, ay, pues sí, un niño que siempre cumple con sus tareas, un niño que no sé, entonces para empezar a cuestionarnos eso. Sí. Y lo otro, pues siempre lo voy a decir, creo que eso de tener un canal de comunicación abierto, es decir, si tu hijo te tiene la confianza y que en algún momento, tu hijo en adolescencia no te va a decir todo. Eso también es un hecho, ¿no? O sea, olvídalo, eso no va a pasar. Tenerlo claro, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Pero sí es muy importante que las cosas importantes, esperar que te las diga. ¿Cómo? Siendo un adulto de confianza, un adulto que primero va a escuchar activamente y si es posible te va a ayudar. Y lo otro también, creo que la prohibición así de todo no puede ser tampoco la manera. Prohibir amistades lejos de que tu hijo te haga caso va a ser como sí, Es un reforzado. claro, o sea, va a ser lo primero que va a hacer. Entonces, no hay, solamente también queda confiar en lo que tú sembraste a lo mejor Eso. en la infancia. A O eso sea, eso iba, también sí. es muy importante. Sí, justamente eso. ¿Qué adulto fuiste tú cuando tus hijos estaban en la niñez? ¿Fuiste un adulto que juzgaste, que castigaste, que gritaste, que humillaste, ¿no? Entonces sí es la cosecha de lo que llevas plantando desde la infancia. Criar con respeto y con buenos tratos creo que es la semilla que va a germinar en la adolescencia. Y eso Pero si no lo hiciste, Ah, todavía claro, estás a claro. tiempo. Todavía puedes ser ese adulto que acompaña sensiblemente irresponsablemente a un adolescente. Sí. O sea, todavía se está a tiempo. Y es que la adolescencia es una etapa de reestructuración cognitiva, ¿no? O sea, la adolescencia por mucho tiempo se ha visto como que no, en la infancia, si no lo hiciste en la infancia, no, pues ya se te pasó el tiempo y ya perdiste tu oportunidad, ¿no? Y no, en la adolescencia tenemos esa segunda oportunidad donde podemos reestructurar cognitivamente. Y existen diversas teorías sobre el aprendizaje social, ¿no? Sí. Sobre la importancia desde la primera infancia de la importancia del aprendizaje social, ¿no? Donde nosotros, incluso como adultas, aprendemos entre nosotras mismas. Es una constante el aprendizaje social. Y en la adolescencia se intensifica esto porque quieren pertenecer, ¿no? Y entonces aquí viene la otra pregunta, Ale. ¿Cuáles serían los riesgos que tú identificas que pueden vivir los adolescentes y cuáles serían esos signos de alarma o de alerta que podríamos nosotras tomar en cuenta para ver, para identificarlos en nuestros adolescentes y solicitar ayuda? Desde el ámbito escolar, que creo que es desde ahí donde tengo más contacto con adolescencias, uno de los signos podría ser el aislamiento.
al ser una etapa con muchas ganas de fomentar los vínculos sociales, si un chico está alejado, no tiene amigos, eso puede ser una de las señales, ¿no? En las que hay que intervenir. No yo como docente, o sea, sería como el primer contacto, pero tratar de transferirlo al área correspondiente, si hay una área de orientación y tutorías, obviamente el contacto con los padres de familia. Esa es una. Lo otro, el consumo de sustancias. Yo trabajo en un plantel que desgraciadamente tiene problemas de consumo de sustancias en el plantel. Entonces, comentaba que al menos una vez a la semana hay un reporte sí, entonces, ¿consumo? Sí. Entonces, eso creo que sería otra señal de alerta. Y lo otro, pues, conductas violentas, ¿no? Propiamente en el salón o en el espacio escolar, también sería como otra señal de alerta. Uh-huh. No sé si las mamás a lo mejor sí, yo también soy claro. mamá, pero pues ustedes están más ya en esa etapa, ¿no? Claro, otra conducta que podríamos observar en nuestra casa como mamás, papás, es el aislamiento, que esté irritable todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, que esté de malas, enojado, enojada, que no quiera comer. Y una de las primeras alteraciones en todas y todos los seres humanos es el sueño. O sea, si tiene problemas para dormir o duerme demasiado, eso es un signo de alarma, ¿no? También que no coma, que deje de asistir a la escuela o que pase mucho tiempo con ciertas personas. También puede ser como con qué tipo de personas y qué hacen, ¿no? Que tú veas conductas que no son habituales o que no son las comunes en tu hija o en tu hijo, también puede ser un dato de alarma, ¿no? Que sí es esperado en esta etapa de la adolescencia que ellos y ellas no estén con los papás, ¿no? Sí. Porque también uno se pregunta, ay, pero él quería estar conmigo o ella quería estar conmigo todo el día, ya no me besa, ya no me abraza. Ajá. Lo preocupante sería que estuviera todo el tiempo con los papás, ¿no? Uh-huh. Lo esperado y lo que es que los adolescentes quieren estar con sus pares la mayor parte del tiempo, Uh-huh. ¿no? Entonces sí, o sea, sí esperar que no estén con uno. Uh-huh. Oye, y ante esas señales de alarma, o sea, como dicen, ok, y ahorita ya las estamos escuchando, pero bueno, yo les puedo contar que, bueno, es que yo sí he contado mis experiencias de mamá de una Tú adolescente. dale. De verdad que cuando yo empecé a ver que Eric empezó a bajar de peso, no Y quería Erika, comer. sí, mamá. No, deja de o sea, yo lo contar, llevé no con el balconeaste. pediatra, lo llevé. Pero en realidad era que yo al final fui a terapia psicológica y a aprender todos estos cambios porque alguien te lo tiene que decir, ¿no? O sea, ya sea en la escuela, ya ves que están las escuelas para padres, entonces ahí te empiezan a contar. A veces yo he tenido una mala experiencia con eso. Creo que en algún momento le dije Sí. a Caro, estaba en plena sesión de escuela para padres y yo no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Entonces yo tengo ganas de contestar. Pero bueno, siento que como papás también en esa red de apoyos, ¿no? Que para poder apoyar a nuestro adolescente, ¿a dónde vamos, no? Porque si yo voy con mi mamá, voy a decir a mi mamá, no, algo trae ese niño. Entonces, creo que he aprendido a dirigirme con los expertos. En este caso fui con un pediatra, ya mi hijo es normal, le mandamos a hacer estudios, todo está normal, es parte de este cambio, ¿no? Fui con el psicólogo y me dijo, no, también platicamos con él y todo, perfecto. Entonces, porque como papá dices, bueno, ya sé cuáles son, pero si eres un papá, a lo mejor que se preocupa y lo googleas, ya te buscas a las miles de enfermedades a tu hijo y realmente es esta transición, ¿no? que ellos están viviendo por todas las emociones y todo esto. Pero realmente, pues yo creo que es seguir educándonos. Bueno, y aquí tocas un tema así que para mí es espinosillo y es este asunto de la escuela para padres, ¿no? Porque creo que muchas veces se desvirtúa una y dos, va muy lo que hemos platicado de cómo se juzgan, ¿no? Muchas veces. A mí me tocó en la escuela de uno de mis hijos que en primera, la escuela para padres, nos llamaron solo a los niños problema. O sea, los niños que tienen algún retraso en entrega de tareas. O sea, ese es un niño problema, el que no ha cumplido en una materia con las tareas.
Y se manejan muchos conceptos desde el reglamento hasta estas juntas así de córtense el cabello, esa es una cuestión de valores. Y yo digo, ¿qué tiene que ver los valores con el cabello? Los villanos, la mayoría son pelones, son calvos, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces creo yo que muchas veces en lugar de como padre irte un poquito más, no sé, consciente, con más herramientas, te vas con un chilaquil en la cabeza, juicios, ¿no? O sea, exacto, de juicios, del niño que no entrega tareas es un niño que, o sea, ya arruinó su vida para toda la vida. O sea, no, claro que no. O sea, no sé, bueno, yo tengo un tema siempre con esto. Y creo yo que también un signo de alerta quizá en nuestros hijos podría ser, también como mamá adolescente lo digo, algunos cambios de hábitos o cambios de intereses, ¿no? Pues yo también voy a ventanear un poco el mío y de repente, sorry Santi, yo veo que él empezó a interesarse por todo este asunto como del ejercicio y del fitness y todo. Entonces, para mí, o sea, no propiamente un signo de alarma o signo de alerta, pero sí es como súper abrir el ojo, ¿no? Sí. O sea, este es un interés nuevo para él. ¿Y qué tan lejos lo puede llevar? Y de cierta manera también qué tan, no sé, tan en mal camino podría llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé si después va a querer empezar a tomar, no sé, fármacos. Sí, proteína, bueno, no importa, ¿no? Que se coma 6 huevos, pero sí, ¿sabes? Como empezarle a entrar a este mundo en donde no se puede ir claro, que si el preentreno y el postentreno y cosas que obviamente yo no sé, ¿verdad? Pero sí me puede llegar a preocupar. O lo que platicábamos un poco de lo de la serie, digo, no es el caso de mi hijo, ¿no? Pero no sé, que te empieza a gustar el temach. O sea, ya para mí ese es un signo de alerta. Totalmente. Alarma total, ¿no? O quizá cosas que pueden parecer como más más sutiles, no, más inofensivas, pero sí algunos cómicos o algunos contenidos de las redes que si no los sabes manejar como adolescente, pues sí pueden trastocar mucho tu imagen o tu idea de cómo es el mundo real, ¿no? Claro, y ese tema es, creo que también una de las razones por las que decidimos hacer este programa, ¿no? Para hablar de estas alertas que se pueden presentar cuando nuestros hijos consumen este tipo de contenido, ¿no? Está muy popular la serie de adolescencia, creo que ya todo el mundo la vio, ¿no? Y se rescatan muchas cosas de esto, pero sí quisiera que habláramos un poco de esto, de las masculinidades tóxicas, de las nuevas masculinidades, del contenido que pueden ver nuestros hijos y nuestras hijas en redes sociales, por quién están siendo influenciados, de qué manera podemos pues estar pendiente de eso, ¿no? No sé, Mariana o Ale, que querían... Bueno, como padres te tienes que interesar en la tecnología o sí, aunque no sea algo que muy natural para nosotros, porque la tecnología surge ya a esa hora, pero hay que interesarse. Establecer también límites con la tecnología creo que es muy importante, ¿no? No podemos darle a diestra y siniestra, no sé, internet, un dispositivo, ¿no? O sea, es imposible no dárselo, sí lo tiene que usar también para estar como que en encajar, ¿no? O sea, sí tienen que hacerlo, pero con límites. Y lo otro, ver qué consumen en internet, o sea, desde los niños más chiquitos, los niños empiezan a ver pornografía en internet desde los 6, 7 años, o sea, entonces eso es algo que no sabemos, que puede ser a través de caricaturas, a través de ciertos contenidos que encuentran abiertos en YouTube, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estar interesados en eso. Y, pues bueno, hablando de esos temas, que ahorita, pues tal vez para muchos está en tema en la boca de muchos, pues es importante saber que existen personas que están creando contenido muy riesgoso, muy violento, sobre todo a grupos minoritarios. En este caso, las mujeres, por ejemplo, hay mucho contenido muy violento de match. Entonces, la narcocultura creo que también es otro punto de debate que desde mi punto de vista la cancelación no creo que sea la solución a este problema que tenemos. Y si tu hijo manifiesta que le están gustando los narcocorridos, tampoco creo que la prohibición sea algo que debamos hacer, sino más bien interesarnos por qué le están gustando, ¿no? Por qué están teniendo estos intereses, cuáles son sus ideas de lo que... Porque también luego lo platico con mis estudiantes, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué les llama la atención? Y realmente sí, ese tema del poder
más bien es como de, es eso, ¿no? Entonces, no sé. Y justamente es muy peligroso que consuman estas cosas porque se pueden sentir pertenecidos en este tipo de contenido. La meta principal del ser humano desde la niñez, adolescencia, incluso hasta la adultez, es justamente tener una pertenencia importante en un grupo en especial, ¿no? Siempre estamos buscando la constante aprobación de las personas, en dónde vamos a pertenecer, en el grupo donde voy a hacer ejercicio. Y los chicos y las chicas encuentran esta aceptación o esta pertenencia, desgraciadamente, en este tipo tan peligroso de contenido. Uh-huh. Justamente porque, como lo dices, en la adolescencia dejamos de querer pertenecer a nuestro núcleo, a nuestra familia, y queremos pertenecer a otros grupos. Uh-huh. Justamente por esto es un riesgo. La masculinidad hegemónica es toda esta construcción y esta narrativa que se hace acerca de lo que es correcto, son creencias, son hábitos de lo que es ser hombre, ¿no? Y la idea de tener poder, ¿no? Esta idea de que los hombres lo merecemos todo, tenemos quien nos sirva, mi esposa se tiene que dedicar a complacerme todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, yo soy el centro de mi casa, o sea, todas estas cosas que construimos como creencias de que nosotras como mujeres les servimos a ellos solamente y no creamos relaciones donde sea recíproca este cuidado, genera desigualdad y las desigualdades pues generan violencia. Existen diversas comunidades que se crearon desde los años 90 aproximadamente, que se llama o se denomina. Desde que se creó la película de Matrix, ya se hablaba de la Red Pill, ya se hablaba de esta manósfera que se crean, que son comunidades de hombres que se venden el discurso de que ellos sufren porque son oprimidos por las mujeres, porque como las mujeres están ganando terreno, las mujeres son manipuladoras, las mujeres son aprovechadas y lo único que quieren es pues lastimarlos y aprovecharse de ellos. Entonces, en este discurso de la Red Pill, uh-huh, es como que vas a despertar a la realidad de los hombres somos oprimidos y la pastilla azul es como seguir en este estado de conciencia dormida y no despertar a la realidad, ¿no? Sin embargo, en estas comunidades de hombres, las personas más vulnerables son las adolescencias. ¿Por qué? Porque buscan pertenecer, porque si tienen una familia en la que están viviendo papás que todo el tiempo trabajan, papás que están ausentes, entonces ellos, o que aunque no estén ausentes, que no se sientan aceptados en su familia o que simplemente están en esa búsqueda de pertenecer y de aceptación y de validación, pues se unen a estas comunidades y se creen este discurso porque son vulnerables. Simplemente por eso, no hay una razón como buscar, no, son vulnerables, creen estas cosas y se sienten pertenecientes y entonces replican estos discursos de violencia, ¿no? Lo que puede llevar a conductas violentas, ¿no? ¿Por qué? Porque para pertenecer muchas veces tienen que hacer cosas para pertenecer, ¿no? Y bueno, esto genera violencia en contra de las mujeres generalmente. Yo hace rato le decía a Mariana, no es como que sea abogada del diablo ni mucho menos, pero creo yo que aunque quizá el mayor foco está siempre en el machismo o en cómo los hombres reaccionan de formas violentas ante las mujeres, también hay una corriente súper fuerte de mujeres reaccionando violentamente hacia otras mujeres y hacia los hombres, ¿no? O sea, creo yo que así como está este discurso tan barato y tan sin sentido de match, también hay una cultura de la tóxica que se está volviendo súper fuerte y permea mucho en las infancias, o sea, realmente a edades preocupantes, ¿no?
si tú ves, no sé, hace unos meses de esta chica que apuñaló a la novia del ex, y tú veías los comentarios de las mujeres, o sea, así de, esta me representa, encontré a mi tribu, yo también lo hubiera hecho, o sea, no era algo como reprobable, sino era algo no nada más aceptado, sino totalmente, o sea, aplaudido, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo yo que los dos extremos están. Yo recuerdo hace muchos años, mi hijo tuvo una novia, muy chiquito, ¿no? Pero te estoy hablando de muy chiquito, quizá tercero de primaria. Y recuerdo perfectamente que en algún momento me dijo, ya no me quiero llevar con ella porque se enoja cuando yo hablo con mis amigas. O sea, te estoy hablando de una niña de 11 años que estaba como muy feliz siendo tóxica, ¿no? O sea, para ella era como, soy la tóxica y bien, ¿no? Entonces, realmente creo yo que no es algo exclusivo de los varones, sino también es algo que desafortunadamente está súper instalado pues en las mujeres, ¿no? Pienso que hablando de esto, que se habla de masculinidades y se hace tan necesario hablar del machismo y eso por las cifras que hay en el país, por las cifras que hay en el mundo. O sea, los replicadores de violencia son principalmente en hombres. O sea, el porcentaje de violencia que comete el hombre es desigual a la de una mujer, ¿no? Por eso es que se hace tan necesario este discurso de hablar de esto, porque las cifras no son iguales. O sea, creo que el 98 no sé, es que lo tenía por aquí apuntado cuál era la cifra, ¿no? Por eso es que se habla de esta masculinidad. Si bien no tienes razón, ¿no? O sea, también sí hay mujeres violentas, ¿no? Pero por eso es que se hace más énfasis en esto de la masculinidad. Y que las mujeres sean violentas también con otras mujeres y con los hombres tiene que ver con la interiorización de la violencia. Venimos de una cultura patriarcal y entonces en la cultura patriarcal las mujeres hemos vivido violencia desde hace casi 8,000 años, ¿no? Entonces hemos venido replicando estas conductas de violencia y muchas veces se quiere erradicar la violencia con más violencia y eso no va a suceder. Necesitamos primero entender que la violencia es algo que está interiorizado en nosotras y nosotros porque así hemos crecido. Ahora, ese es el problema. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Tengo que plantear una solución, dejar de replicar la violencia y encontrar cómo yo ejerzo violencia en otras personas. Si estoy ejerciendo violencia incluso contra mí misma, contra mi pareja, contra mis hijas e hijos, contra mis padres, con las personas que a lo mejor tengo de servicio doméstico, con todas las personas, ¿cómo creo las relaciones con ellas y con ellos? ¿Por qué? Porque se trata de crear relaciones donde sean horizontales, sean persona a persona, donde yo no me ponga por encima y no ponga personas por debajo de mí, ¿no? Mucha gente, yo he conocido que a las personas que me ayudan a la limpieza, entonces no comen conmigo en la mesa, ¿no? ¿Pero por qué? Si somos dos personas y ella me está ayudando, finalmente está haciendo un trabajo por el que yo le estoy pagando, ¿no? Pero entonces empezamos a hacer estas desigualdades y las desigualdades siempre van a generar violencia. Entonces, es plantear un problema y encontrar una solución que no genere más violencia. No, y hablando también, o sea, de cómo nos expresamos de nuestras propias parejas. En el caso de los que son papás divorciados, ¿cómo te expresas cómo te estás expresando de su papá o cómo se está expresando de su mamá, ¿no? Entonces, más allá de que ya sea desde el papel de mamá o de papá, nuestro adolescente va a ir escuchando todo eso, ¿no? ¿Qué opina mamá de papá o qué opina papá de mamá? Y si lo hace de una manera violenta, obviamente va a ir esto replicándose, ¿no? Hacia sus parejas, hacia sus relaciones, porque en la adolescencia es donde empiezan esas primeras relaciones, que el noviazgo, que me gusta, y cómo se dirigen hacia el sexo contrario o incluso pues hacia el mismo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es del acompañamiento. Hablábamos de cómo ser un buen referente con nuestros hijos, con nuestros adolescentes.
eso, o sea, escuchar nuestro diálogo, escuchar nuestras conversaciones, cómo nos expresamos, como lo dijo Mariana, ¿no? Hasta de quien nos ayuda con la limpieza, de tu maestro. Ay, no le hagas caso. Está X cosa, ¿no? Entonces, obviamente desde ahí vamos empezando a generar estos modelos con nuestros hijos. Y si hablamos de hijos machistas o de mujeres tóxicas, ¿no? O niñas, o sea, dices, no, ni siquiera deberían tener esos conceptos de ellos mismos, ni sentirse orgullosas o orgullosas de que o soy celoso, o soy celosa, o tú eres mío. Entonces, cuidar esa parte de nuestros adolescentes, al menos, o sea, para mí es importante, porque soy mamá de un varón y también de una niña, que todavía me faltan 10 años para llegar a esa etapa. Pero esa parte de acompañar, ¿no? Por eso la importancia de la familia, de saber los amigos, de lo que ven, de todo, para cuidar estas masculinidades y estas feminidades. No, y antes de cómo le hablas a otras personas, es cómo te hablas a ti misma. Sí. O sea, cómo te criticas tú en el espejo, cómo te tratas, ¿no? O sea, cómo replicas estos mensajes de ti misma. Ay, no me queda esta ropa, o cómo estoy, ¿no? O sea, respetarte a ti primero, quererte a ti primero, ¿no? Algo que yo quiero mencionar es que, fíjense que desde la ciencia no se recomienda que un niño menor de 15 años tenga un dispositivo móvil. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, los niños de papás que tienen dinero, pues les daban un iPad, ¿no? O traían ahí su iPad con esta cosita rosita y, ay, no, mi hijo trae un iPad, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de la pandemia, la mayoría de los niños tuvieron un teléfono por necesidad. Las clases, todo. Sin embargo, se quedó. Y se quedó en muchas ocasiones sin supervisión de un adulto responsable y sin límites. Algo que nos alarma es cuántas infancias y adolescencias ven pornografía, ¿no? Y en estos grupos, si hablamos del aprendizaje social, lo importante que puede ser el impacto para la construcción del mundo y de cómo son las relaciones sexuales y de cómo son los vínculos que van a establecer con otras personas y con ellos mismos. Entonces se crean una idea distorsionada de cómo son las relaciones, ¿no? Y de cómo se ejerce presión, de cómo se ejerce el poder a través de estas relaciones y cómo lo van a replicar, ¿no? Entonces, es muy importante que como papás, que como mamás, hagamos este uso responsable con nuestras infancias, que les pongamos límites, que les pongamos horarios y que incluso si no es necesario, pues no tengan un dispositivo móvil, ¿no? Porque los queremos tener como si fueran adultos responsables y en realidad ni siquiera nosotros como papás o mamás estamos ejerciendo responsablemente nuestra paternidad, nuestra maternidad al cuidar de ellos. Como decíamos al principio, Ale, también la permisividad es violencia, ¿no? Sí. Y es omisión de cuidado y es un delito, ¿no? Está tipificado como un delito. Entonces, como papás y mamás podemos incurrir también en delitos, ¿no? Si no cuidamos estas partes. ¿Por qué? Porque queremos una sociedad menos violenta, pero no, ¿qué estamos haciendo, no? No nos estamos haciendo cargo de el uso responsable de los dispositivos móviles. Entonces, si entendemos que de cierta forma como un antídoto o una vacuna, vamos a decir, contra estos problemas de la adolescencia, pues es justamente que el adolescente se sienta parte de el núcleo seguro, por decirlo, de la familia. ¿Cuál es el papel que juegan la familia extendida para un adolescente y la escuela, que a final de cuentas se convierte muchas veces, desafortunadamente, en el espacio más seguro para ellos, ¿no? Creo que todos los adultos tenemos la responsabilidad de estar informados, quienes están aquí, quienes permanecen en la transmisión, ustedes son personas responsables, adultos responsables de las adolescencias. Entonces, primero, todos debemos estar informados porque tú eres un adulto que seguramente va a acompañar a un adolescente.
Si es tu hijo o es tu hija, tu alumno, tu estudiante, tu primo, tu sobrino, ¿sí? Entonces, es muy importante el papel de todos los adultos, ¿sí? Entonces, porque en la adolescencia ocurre que los adolescentes muchas veces no van a recurrir a sus padres. Nosotros muchas veces no recurrimos a nuestros padres cuando necesitamos aclarar una duda, cuando tuvimos un problema. Entonces, es importante que seas ese adulto de confianza al cual un adolescente puede recurrir en caso de que lo necesite. Entonces creo que sí es muy importante este papel que algunos psicólogos le llaman tutores de resiliencia. O sea, que tienes que estar habilitado, capacitado para poder acompañar a un adolescente. ¿Cómo puedes estarlo? Pues teniendo capacidad de empatía, de escucha activa, de apoyo incondicional, sin interrumpir, escucharlo sin interrumpir ni juzgar, ser un modelo también de rol y que seas un adulto de confianza y también optimista. O sea, un adulto que sea capaz de transmitir ese va a estar bien, todo va a estar bien, qué bueno que viniste conmigo, yo trataremos de hacerlo, ¿no? De lograrlo juntos. Y justo esta definición que dice Ale de tutor de resiliencia, que muchas veces siendo uno o una el tutor de resiliencia, no siempre tienes que resolver a lo que viene a ti este adolescente, ¿no? Más bien el escuchar y preguntar, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué soy yo? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Que escuche? ¿Que te ayude a tomar la decisión? ¿No? Hay una herramienta que aprendí en el diplomado, que esto es para todos, se llama pensar juntos. Y esto son 4 etapas. A ver si me acuerdo de las 4. La primera es, si el adolescente viene contigo, va a plantearte el problema, ¿no? Primero tú vas a estar como adulto preguntando, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta plática? ¿Para qué me quieres? Entonces el adolescente a lo mejor te va a decir, no, pues que me escuches, o tengo un problema, o nada más quiero hablarlo, no sé. A lo mejor no te va a decir nada y va a llegar directo a contarte algo, ¿no? Lo segundo es escuchar activamente, sin juzgar, sin interrumpir lo que está ocurriendo, la situación. El tercer paso, la tercera etapa, es ser capaz de decirle, qué bueno que viniste, gracias por confiar en mí. Y lo último sería como lo último, si es que es necesario, sería preguntarle, ¿qué esperas de mí? ¿En qué soy? ¿Para qué me quieres? ¿Qué necesitas de mí? Entonces solamente aquí en esta etapa, si un adolescente te dice, pues sí, necesito que me ayudes con este problema, o no, gracias por escucharme, ya me voy. Bueno, en caso de que el adolescente te conteste, sí, tengo un problema, necesito que me ayudes, entonces tú puedes ser capaz como adulto de dar una solución o emitir una opinión, solamente hasta esta última etapa, antes no. Entonces, lo más importante que destacar aquí es la escucha. Claro. Pensar juntos, llegar juntos a conclusiones y a soluciones. Y podría ser como, a lo mejor cuando Ale lo expresa de esta manera, o cuando nosotros escuchamos que una persona podría decir, ay, o sea, no, como que siempre menciono esto, ¿no? Como que parece un discurso prestado, ¿no? Pero nosotros como adultos tenemos esta capacidad de ir aprendiendo estas herramientas y estos mecanismos para volver, como decía al principio del programa, para volvernos estos aliados y aliadas de estos adolescentes que necesitan a un adulto en quien confiar, a quien acudir. No que piensen en nosotros como adulto como me va a castigar o con miedo, ¿no? Entonces sí puede sonar como, pues, como prestado, pero es posible si lo repetimos en varias ocasiones. Sí. Oigan, y por aquí nos dice Carolina Cruz Bencomo, ¿cuáles son los temas que comparten los adolescentes que deberían ser tratados con más atención por su propia seguridad? Los temas que tratan los mismos adolescentes. Yo creo que podría ser, no sé, en este caso que dice, ¿cuáles son los temas que comparten los adolescentes? ¿La sexualidad? La sexualidad. Sí, creo que es algo, bueno, ahorita nos dirá aquí la experta, pero al menos algo que yo he estado muy atenta con mi hijo, que la verdad sí, ocupo los diferentes técnicas y sistemas de revisión
que obviamente no lo voy a compartir aquí a capaz de la transmisión por seguridad. Sí, o sea, esa parte, ¿no? De ver qué estás descubriendo en las conversaciones. Obviamente lo que pasa en la escuela, pues no lo vamos a saber, ¿verdad? Pero hay cosas que les genera esa inquietud y siguen con la conversación, pues los que tienen un celular a través del celular o a través de otras cuestiones o hasta las libretas. O sea, honestamente yo he entrado a una revisión extrema de a ver qué está pasando en la libreta, qué está pasando en los libros, si no hay algún todo. Porque creo que de esa parte, ellos mismos se pasan tips, ¿no? Porque obviamente en esta falta de comunicación, confianza con papá o mamá, pues hay cosas que no nos bueno, yo puedo decir de que no me atreví a preguntarle a mi mamá, que para esto también es este programa, ¿no? Para empezar a generar esa comunicación con hijo o con la hija de decir, bueno, platícame, ¿no? Es muy difícil, o no sé, no quiero decir que es muy difícil, pero tal vez sería como ser muy estratégico para que te pueda tu hijo confiar algo, ¿no? Lo logré en algún momento, que me compartiera algo y la verdad lo agradecí, lo valoré muchísimo. Sí. Bueno, para mí algo súper importante son justamente estas etapas en las que quizá puedan estar pasando por depresiones muy fuertes, ¿no? A veces quizá podemos como papás o no querer verlo o muchas veces minimizarlo, ¿no? De, ay, hombre, está triste, anda depre, etcétera. Pero a mí me parece increíble la cantidad de chicos, de adolescentes, que barajean, que juegan con esta idea del suicidio, ¿no? O de hacerse daño. Quizá no al punto de decir, bueno, ya, hasta aquí, pero sí de hacerse daño, ya sea de forma consciente o inconscientemente, ¿no? Porque quizá inconscientemente no lo voy a propiciar como tal, pero sí voy a estar en situaciones de riesgo justamente que me lleven a mí, pues no sé exactamente cuál sería la idea, ¿no? Si en una de esas, pues, pues por accidente sucede, o conscientemente, yo para mí, en lo personal, más que una situación de sexualidad o algo, para mí sería como el tema más importante. ¿Qué es lo que está pasando realmente en tu cabeza? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Cuando sientes quizá que perdiste el deseo, la ilusión de la vida, cuando sientes que a tus 16, 15 años la vida ya se acabó para ti, ¿no? Eso para mí es un tema muy fuerte y muy, muy importante y muy común, desafortunadamente. Sí, de hecho en las aulas tenemos innumerables casos de adolescentes que han sido diagnosticados con depresión y otras situaciones. Entonces, volviendo a la pregunta, o sea, que decían cuáles son los temas, yo creo que la sexualidad es uno de esos temas. Papá, mamá, adulto que acompañas a un adolescente, tienes que hablar de sexualidad antes de que te ganen las redes sociales, antes de que te gane la pornografía, antes de que consuma este contenido en otros lugares, porque seguramente lo va a hacer. Pero es mejor que él sienta que hay alguien en casa que puede disipar sus dudas y que si no, lo investiga, porque no tenemos como toda la información y a lo mejor no estamos listos, pero sí podemos dejar en pausa y decir, espérame, voy a ver cómo lo resuelvo y ahorita regreso, ¿no? Con tu duda. Gracias por confiar en mí. Espérame tantito. Voy a tomar un curso de educación integral. Sí, es muy importante eso. Sí. Ah, sí. Espérame, voy a escuchar el podcast de Entre Nosotras, donde hablan de educación sexual integral. Oigan, fíjense que a mí me parece muy importante que cualquier tema que mi adolescente quiera hablar conmigo, incluso esas pláticas saliendo de la escuela en la mañana, me estoy vistiendo y fulanita me contó y me dijo, nos ayuda a conocerle y que se sienta escuchado y que no estemos como que, ay, yo estoy en lo mío y a veces estamos tan en lo nuestro que no le damos importancia, que lo minimizamos, que ya no le hacemos caso. Entonces es cualquier cosa que me platique es importante y es significativa. Si me la está contando, es porque para él o para ella es importante. Entonces yo creo que hay que estar dispuestos a escucharles. Y a mí me parece que la transformación se hace desde la familia.
Desde cómo yo ejerzo mi maternidad y mi paternidad, desde cómo yo creo estos vínculos y esta conexión con mi adolescente, es la clave para ir erradicando la violencia y para ir promoviendo seres humanos más felices, ¿no? Y contrarrestar estas cosas de la depresión, de las autolesiones. Son temas bien complicados y bien difíciles de tratar porque estamos a veces tan enrolados en nuestras cosas, en nuestros proyectos y en nuestros planes que no nos damos cuenta. Y entonces es una llamada de atención de, necesito encargarme y ejercer una maternidad, una paternidad responsable, ¿no? Muchas veces decimos, ay, estoy cansada, ya no lo quiero hacer mañana. No, a veces hay que estar para nuestro adolescente, para nuestra hija, nuestro hijo, dispuesto todo el tiempo, porque todo el tiempo es nuestra responsabilidad, porque nosotros somos el adulto todo el tiempo, ¿no? No, y creo que de esto es crear los vínculos afectivos y ver los beneficios de estos. O sea, es crear muy fuerte, que es ahorita la pregunta que voy a hacer ya para finalizar, porque creo que al final de todo ya hablamos de la comunicación, de la identidad del adolescente, de los límites, pero creo que todo esto se tiene que entrelazar con los vínculos afectivos, ¿no? Y esto es cómo los podemos fortalecer y obviamente desde tu experiencia como docente y eres mamá también. Sí. Entonces, ¿cómo empezar a fortalecer estos vínculos? ¿Para qué? Para empezar a darle a nuestros hijos esa red de apoyo, que nos vean como una red de apoyo, que empiece su autoestima, que sepa que tiene a mamá, papá, incluso hay algunos maestros que se vuelven en esa red de apoyo, ¿no? No solamente a veces es la familia, ¿no? Sino los cuidadores, buenas amistades, pero ¿cómo ir fortaleciendo esos vínculos afectivos? Yo lo diría en dos puntos nada más. El primero es interesarte en sus intereses, aunque no los compartas y aunque no te gusten. Primero tienes que estar disponible para escuchar y ver, oye, a ver, mira, ¿qué estás viendo? Así de, ok. O sea, no empezar a decir, ay, sí, no me gusta ese youtuber porque no sé qué. O sea, no, ya ahí se pierde todo, ¿no? Es primero sentarnos a ver qué es lo interesarte. O a ver, a lo mejor en cualquier oportunidad, a ver qué estás escuchando, a ver qué escuchas ahorita. Ponme lo que estés escuchando ahorita, la canción que más te guste ahorita. Ok, así. Ver una película juntos, seguir creando esos momentos de familia. No esperes que tu adolescente te haga una plática enorme, no va a pasar, pero sí compartir esos pequeños momentos que tengan. Ya decían hace rato, ¿no? El trayecto de la escuela a la casa. Cualquier momento puede ser una oportunidad para conectar. Eso sería como lo primero. Y lo otro es que bromees, que te diviertas, que juegues. Ya sé que somos adultos y que estamos absorbidos por la Matrix y demás, pero es que es muy importante no perder el sentido del humor y las bromas y la diversión, porque a través de eso también puedes conectar con tu hijo adolescente o con tu hija adolescente. Entonces creo que esos dos puntos yo rescato, ¿no? Conectar y bueno, no perder la diversión, el juego. Bueno, para mí la verdad es que también sería como, pues no propiamente un consejo para los papás ni nada, pero sí en esta parte que dices es que es realmente disfrutar la vida con los adolescentes, ¿no? Creo yo que si nosotros partimos de que nuestros hijos son maestros, pues la etapa de la adolescencia es una maestría, o sea, un doctorado, una etapa muy, muy interesante. Porque me recuerda mucho a este meme que decía así como, ¿qué hago aquí? Alguien en la punta de una montaña y decía, mi hijo me trajo aquí, ¿no? Entonces realmente puedes conectarte con el mundo actual a través de los adolescentes, ¿no? Para mí, en mis años de docencia, la verdad es que este contacto permanente y constante con los jóvenes, con la chaviza, te da muchísima juventud, te da muchísimas, no sé, cosas nuevas, ¿no? Para mí la verdad es que ha sido muy reconfortante, muy alegre el trabajo con los adolescentes. Claro, me conmueve
me hace sufrir el dolor de ellos, pero me recuerdo en mi adolescencia, le agradezco a mis papás por haberme dado la adolescencia que me dieron, con tanta libertad, con tanto poder de poder cuestionarme la vida, con esta como va tú dale, ¿no? O sea, a pesar de todas sus limitaciones. Y me encanta conocer a mi hijo adolescente con todas sus nuevas marañas y todo. Y agradezco inmensamente a todos los adolescentes que he tenido porque me han dado uno de los mayores regalos de la vida, ¿no? Y justo, o sea, eso es lo que necesitamos, adultos sensibles, así como tú, ¿no? Que a lo mejor yo no me atraviesa todavía la adolescencia con mi hijo, sin embargo, sí me considero un adulto que puede escuchar, ¿no? Una adulta que puede escuchar estas adolescencias. Y este es el objetivo, esto es lo que tratamos de divulgar en este programa, ¿no? La sensibilidad que emane de nosotros para escuchar, para estar con estos adolescentes y adolescentes. Fíjense que nosotras y nosotros como papás, mamás, somos los principales proveedores de, no solamente, muchas veces nos ocupamos solamente de proveer las necesidades básicas, de proveer escuela, vestido, salud, comida, pero también necesitamos proveer seguridad, que se sientan en un entorno seguro, que su casa, su familia, sea ese ambiente seguro y ese lugar seguro en donde ellos puedan refugiarse, ¿no? Necesitamos proveerles también de autoestima, ¿no? Vienen las necesidades sociales, que es a lo mejor en el punto en el que a lo mejor hacemos la intersección de la familia con las y los docentes, ¿no? Que pueden ser aquí, que creen un espacio social seguro, sí, en donde se sientan aceptados, validados, y después viene esta parte del valor, ¿no? También nosotras como papás, como mamás y como docentes podemos proveerles ese valor, esa autoestima, que se sientan valorados en el trato diario, que se sientan respetados, claro, que sientan que su valor no está siendo lastimado. Y esto les va a llevar a la autorrealización, ¿no? Donde si yo tengo una autoestima más fortalecida, donde si yo tengo una familia que me sostiene, entonces yo voy a poder salir al mundo y a lo mejor no me va a exentar de que yo viva situaciones difíciles, pero sí es un recurso del que yo voy a poder echar mano para poder resolver en menos riesgo las necesidades que yo tenga, ¿no? O a lo mejor voy a correr menos riesgos que un adolescente que no tenga todos estas necesidades cubiertas, que al final son necesidades que todos los seres humanos necesitamos cubrir, ¿no? Oigan, que yo estoy de verdad que las escuché a Carla, cómo hasta su voz se llenó de emoción, de esta parte también de qué gran responsabilidad, no solamente es con las infancias, sino también con los adolescentes, como sociedad, como padres, de poderles brindar todo esto, lo intangible a nuestros hijos. No solamente es lo material, que es en lo que muchas veces nos enfocamos, ¿no? En poder brindarle todas las necesidades de ropa, calzado, un techo, pero también esa parte de lo emocional. Y todo este programa, pues nos educamos todas. Estamos aquí aprendiendo y yo creo que en algún momento sale en nuestro adolescente a querer opinar, ¿no? De que yo hubiese querido o a mí me hubiese gustado esto, y ahora no me queda más que brindárselo a mi hijo, esa seguridad, esa tranquilidad, ese respeto sobre todo. A veces como adultos creemos que tanto somos autoridad y tenemos siempre la razón y es lo que yo diga y porque yo ya viví y tú no sabes de la vida. Entonces realmente no siempre es así. Claro, en algunas cosas, como hablamos de los límites, como hablamos de empezar a ellos a guiarlos, porque a lo mejor se pueden ir por un camino, porque lo están viendo en YouTube, o porque algún amigo o amiga no se les está diciendo que esto es lo correcto. No, nosotros como papás vamos guiando, vamos moldeando esas mentalidades,
para ser, al final de cuentas, pues adolescentes sanos, adolescentes felices y que puedan ser adultos que ya cuando digas, bueno, ahora sí, ya tengo 30 años y soy un adulto feliz, con todas mis heridas y con todo lo que viví, pero pues gracias, siempre agradeciendo a los padres. Pues ya finalizamos hoy este tema de mitos y adolescencias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, los que estuvieron comentando, los que estuvieron, ahora sí que en compañía de nuestra transmisión. Gracias a nuestra invitada Ingrid Alejandra Montes Solano por compartirnos tu experiencia, y creo que eso es algo muy importante, aparte de todo esto que nos han enseñado, tu experiencia como docente, porque ustedes están, bueno, en el caso también de Carla, que está todos los días en contacto con los adolescentes, ustedes se dan cuenta cuando un adolescente llega enojado, cuando llega triste, cuando viene con alguna emoción. Entonces creo que esta parte de poner ustedes, brindarnos y a todos los que nos están viendo esa información, de verdad que es muy valioso. Muchísimas gracias. Gracias por algo que también que quieras compartir con todos los que te están viendo, los papás y los no papás también. Para ya despedirme, hay una frase que me gustaría leer de Lucas Raspal, que es psiquiatra y fue docente dentro del diplomado que tomé, y dice: en la adolescencia ni tan cerca para no asfixiar, ni tan lejos para que no se quede sin aire, base para que cargue y salga a explorar, refugio para que vuelva cada vez que lo necesite. Entonces vayámonos con ese pensamiento todos, docentes, padres, madres y adultos que están cerca de un adolescente. Gracias por la invitación. No, gracias y por estar. Así es, y pues bueno, que no sea el último programa que nos acompañe, No. porque tenemos ya muchos, así es. ya tenemos pedidos y ya hemos así como Puede ser a platicado. distancia. Sí, que se conecte por Sí, Zoom, sí, ¿no? sí. También tomó un taller, ¿o qué fue, de embarazo adolescente? Siempre estoy que tomando también- cursos y siempre me interesa estar como capacitándome, porque no poseo la verdad ni toda la información, pero sí quiero saber. Lo último que he hecho son cursos que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre acoso escolar, un curso que se impartió por parte de Colegio de México, que es prevención del embarazo adolescente, que también hay muchos mitos que derribar, mucha información que todos debemos saber, y pues bueno, de muchas cosas. Pues te queremos acompañe. nuevamente en el programa. Mañana hacemos Ale. otro programa antes de que regrese a Ciudad de México. Así es. Ernesto dice que sí, que aprobado. Ya está autorizado el próximo programa. Pues tenemos muchos temas, de verdad, muy interesantes. Y pues bueno, ya nos vamos a despedir agradeciendo a todos los que nos vieron hoy. Pues ya casi hicimos un poquito más de la hora. Pero bueno, gracias a todos los que se mantuvieron ahí. Y nos estamos viendo el próximo programa. Gracias, nos vemos. Adiós. Ahora sí, digan adiós ustedes.